corazón al Señor. Abre tu corazón a Cristo Jesús. Síguelo, escúchalo, Él te enseñará el camino que has de tomar. Si quieres servir a tu Salvador, ofrécele tu oración. Si quieres servir a Cristo Jesús, entrégale todos tus dones. Abre tu corazón al Señor. Abre tu corazón a Cristo Jesús. Síguelo, escúchalo, Él te enseñará el camino que has de tomar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor está con todos ustedes. Nos preparamos para celebrar esta Santa Misa. Vamos a reconocernos pecadores. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que por la gracia del Espíritu Santo infundiste en los corazones de tus fieles los dones de tu amor, concede a tus siervos, por quienes imploramos tu clemencia, la salud de cuerpo y alma, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan con amor lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Y al leer esto, podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo. Este es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y participantes de la misma promesa en Jesucristo. Y yo he sido constituido servidor de este Evangelio por un don gratuito de Dios, que me ha sido concedido con toda la eficacia de su poder. A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación, oculto desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Él lo dispuso así para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer ahora por medio de la Iglesia, a los espíritus celestiales según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor.
por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios por medio de la fe en Cristo. Palabra de Dios. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas, anúncielas a toda la tierra, griten jubilosos habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. El que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. ¿Están aquí los jóvenes de encuentros? Levante la mano. Sí. Les damos la bienvenida. Este es un grupo de jóvenes adultos de aquí en esta sección de nuestra diócesis de San Diego. Me han pedido que fuera su asesor y estamos tratando de acompañarlos ahorita con esta pandemia que nos ha retado a todos. Bienvenidos muchachos, muchachas. Y es providencial que estén aquí en esta misa con nosotros, en esta comunidad de San Juan de la Cruz, muy hermosa comunidad donde vamos creciendo juntos. Porque San Pablo dice algo interesante en esta carta que está dirigiéndose
a los Efesios. Siempre que tratemos de meditar la Escritura, es importante tratar de conocer, por ejemplo, quiénes son los Efesios, dónde está esta ciudad de Éfeso, para entonces saber si son personas judías o no judías, quiénes son ellos. Éfeso era una ciudad que ahorita está dentro del país de Turquía. Durante el tiempo de Jesús, el tiempo de San Pablo, sabemos que estaba en ese tiempo dominando el Imperio Romano. Estaban invadiendo toda esa sección de lo que se llamaba el Asia Menor, lo que ahorita es Israel, obviamente el norte de África, obviamente Europa, especialmente lo que está alrededor de Italia, lo que es Roma, etc. Y los romanos tenían una organización muy buena, especialmente en cuestión armamentaria, sabemos, pero también en cuestiones de arquitectura. Hasta la fecha ustedes van a Roma y ven muchísimas construcciones que están desde antes de Cristo. Me acuerdo que cuando estaba aprendiendo italiano allá en Asís, una de mis maestras de italiano se reía de nosotros que veníamos de acá de Estados Unidos, porque dijo, un día yo fui a Nueva York y se me estaban presumiendo un edificio antiguo de 1800 y tantos. Dice, cuando nosotros acá tenemos desde antes de Cristo. Y esas arquitecturas tan impactantes y tan imponentes allá en Europa, especialmente los romanos, pues muchas de ellas todavía siguen firmes, como el famoso Coliseo de Roma. Muchas estructuras que están construidas. Y entonces ellos, aparte de las estructuras de los edificios, también construían muy buenas carreteras y eran muy famosos por esas vías. De hecho, hay una frase que decimos, ¿verdad? Todos los caminos llegan a Roma. Ya cuando estaba yo viviendo en Roma me di cuenta por qué. Explicaron que ahí en el centro de Roma, donde está lo que se llama la Plaza Venecia, está el monumento a la liberación de Italia, cuando se constituyó Italia como país. Y está el primer rey, ¿verdad? Victorio Emanuel. Y ese lugar es ¿cómo se dice? Una glorieta. Y de ahí salen todos los caminos que iban los romanos. Por eso todos los caminos iban a Roma. De ahí la expresión. Entonces los caminos principales del Imperio Romano, la gente los tomaba y llegaban a Roma. Es muy impactante, muy imponente. Entonces, cuando los romanos construían esto durante su imperio también, no nada más en Italia, en Roma, sino también en otras partes, como en este caso, en Asia Menor. Entonces San Pablo, que venía desde Jerusalén, que eventualmente salió ya en su primer viaje misionero, donde estaba en Antioquía, en Siria, junto con Bernabé, ahí ellos tienen un momento de oración, de ayuno, y el Espíritu Santo les habla, porque el Espíritu Santo va guiando la iglesia. Recuerden, por eso llamamos a la iglesia que es una iglesia santa. No la llamamos santa por nosotros, no, la llamamos porque el Espíritu Santo la guía y porque Cristo nuestro Señor, que es Dios, la funda. Y obviamente todo va dirigido hacia nuestro Padre Dios, hacia Dios Padre. Por eso nuestra iglesia es trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y cuando estaban en Antioquía, Pablo apenas está en sus primeros comienzos de su conversión, de su camino con Cristo, después de haber perseguido a la iglesia, pero eventualmente camina con Cristo. Y el Espíritu Santo ahí en Antioquía, en Siria, les dice, sepárenme a Saulo, que era su nombre judío, sepárenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo encomendada. Por eso ahí oficialmente en ese momento se convierten los dos en apóstoles, que es una palabra griega, ¿verdad? Apostolón, que significa enviado. Entonces en ese momento, como el Espíritu Santo, que es Dios, los envía, se convierten en enviados, en apóstoles. Y hacen ese primer viaje,
Pero es hasta el final, cuando Pablo ya va encarcelado, cuando va a caminar hacia Roma. Pero antes de eso, Pablo ya había pasado por diferentes comunidades para ir fundando este mensaje y dándoles este mensaje para fundar las iglesias para Cristo. Y una de esas es Éfeso, en este país de Turquía. Y ese lugar es muy importante para nuestra fe, porque ustedes recuerdan cuando Jesús está en la cruz, Jesús ve a su discípulo Juan, el más jovencito, el único de los apóstoles que estaba ahí al pie de la cruz, y viendo a su madre que se iba a quedar sola, porque ya era una mujer viuda, y Jesús el único hijo, entonces ella se va a quedar sola. Pero ahí en la cruz se comprueba que Jesús no tuvo más hermanos biológicos, que la Virgen no tuvo más hijos y que San José ya había muerto. ¿Cómo se comprueba? Porque estudiamos la antropología, estudiamos la historia del pueblo de Israel, y para ellos en su cultura una mujer no se podía quedar sola. Si San José viviera todavía, obviamente él se hubiera quedado a cargo de la Virgen todavía. Si Jesús hubiera tenido más hermanos biológicos, sus hermanos se hubieran quedado a cargo de su mamá. Pero cuando Jesús le dice a Juan que no era familia, he ahí a tu madre, y dice, y entonces se la llevó a su casa para cuidarla, ahí se comprueba eso. Jesús no tuvo más hermanos biológicos y San José ya había muerto. Y recuerden cuando hacemos el paréntesis, cuando la Biblia habla que Jesús estaba predicando y de repente dice la Biblia, y de repente llegó la Virgen y sus hermanos de Jesús, entonces ahí se refiere a los parientes. Ellos no tenían las palabras primos, tíos, como nosotros lo tenemos. Entonces eran parientes, así se decían, hermanos. Es como ahorita nosotros en la iglesia, no somos biológicamente hermanos, pero nos decimos hermanos, hermanos en la fe. Bueno, entonces en ese lugar de Éfeso, también Juan fue a evangelizar y fue a predicar el mensaje del evangelio a Éfeso, y obviamente se llevó a la Santísima Virgen con él, porque la cuidaba, la acompañaba, ¿verdad? La llevaba. Y entonces Pablo estaba ahí y su discípulo de Pablo, que era Lucas, el evangelista San Lucas. Y cuando yo menciono esta frase, esta parte de la carta a los Efesios, es para pensar, imagínense qué hermosa parroquia. Imagínense que en la parroquia estaba sentado la Virgen María, San Juan, Pablo, Lucas. ¿Qué nos enseña eso? Que son personas como nosotros, pero que decidieron caminar con Cristo. Hace unas semanas sabemos, ¿verdad? Ahora que tenemos a los jóvenes aquí, se beatificó a este joven, ¿verdad? Carlo Acutis, ese muchachito de 15 años. Imagínense, ya nos ganó a todos. Y todos los que somos mayores de 15 años, quiere decir que éramos contemporáneos de él. Y sobre todo, ¿verdad? Que estuvimos antes de que él naciera, muchos de nosotros adultos. Cuando un joven se pregunta, ¿por qué Dios me ha creado? Se debe de preguntar, todos los seres humanos nos tenemos que preguntar eso, especialmente la juventud, que llegue a esa etapa de tratar de descubrir quién soy, qué quiero, a dónde voy, ¿verdad? Es una etapa muy filosófica. Pero el joven tiene que preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué me creaste? Tuviste muchas opciones para crear a alguien más, pero decidiste que fuera yo. ¿Por qué? Decidiste que naciera en esta cultura específica, en esta familia específica, en este tiempo y lugar específico. ¿Por qué? Pudimos haber nacido en otra cultura, en otro país, en otro tiempo. Imagínense que nos hubiera tocado vivir en el tiempo de Jesús o antes de Cristo, o en una cultura donde no conocen a Dios hasta la fecha. Es interesante el plan de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, cuando Pablo iba de lugar en lugar evangelizando, cuando salieron de Siria en Antioquía, como Bernabé, su compañero, era de Chipre, la isla de Chipre que está pegada a Tierra Santa, entonces se van para allá y se vamos a Chipre. Y ahí se van a la isla de Chipre y evangelizan, y luego van, y es cuando pasan a Asia Menor, y ahí andan evangelizando, ¿verdad? La región de los
de Colosas, por eso la carta a los colosenses, pero las ciudades, especialmente como Éfeso, andaban en varios lugares. En Antioquía, en Siria, es donde ahí se nos dio por primera vez el nombre de cristianos, porque seguimos a Cristo. Pero hoy en esta primera carta, en esta primera lectura de esta carta de San Pablo a los Efesios, me gusta lo que San Pablo les dice a los Efesios. Les dice, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios. Fíjense, comenzamos con eso. Dios nos crea, ¿ok? Entonces, para empezar, todos tenemos un por qué existo. Tenemos que preguntarle a Dios, ¿verdad? Si todavía no lo sabemos, Señor, ¿por qué existo? Yo les he dicho muchas veces, Dios me ha enseñado que entre más me conozco, más voy a descubrir la mano de Dios en mi vida. Más puedo descubrir sus dones que me ha dado y voy a descubrir las limitaciones también que me permite vivir. Los dones para poder servir a los demás y las limitaciones para pedir ayuda a los demás. Porque somos, ya dentro de las ciencias, ¿verdad?, social, sabemos que somos precisamente eso, seres sociales. Decía el Papa Juan Pablo II, ningún hombre es una isla, nadie es una isla, no podemos estar solos. En el Génesis comienza ya eso, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso nos ha retado tanto esta pandemia, porque parte de los efectos de la pandemia es no poder estar como quisiéramos con nuestra familia, no poder reunirnos como quisiéramos con ellos o con nuestros amigos, con nuestra comunidad. Estamos limitados. Yo soy introvertido, aunque a veces no parezca, me dicen que no parece, pero soy introvertido. Me cuesta mucho trabajo estar aquí enfrente, por si no se habían dado cuenta. Pero cuando ya estamos aquí, bueno, viene Dios y nos ayuda. Y ya cuando yo termine la misa, ¿qué hago? Me tengo que ir a estar solo un rato. Así somos los introvertidos. Podemos estar con mucha gente, pero para recargar fuerzas tenemos que estar solos. Antes de yo vivir aquí con el padre David, yo vivía antes, antes de ir a Roma, pero vivía cuando estaba en la parroquia de Guadalupe o luego antes en Brole. Y en esas dos parroquias estuve solo, 7 años en una, 4 años en otra, 11 años solo, viviendo solo. Y mucha gente me decía, padre, pobrecito de usted, pobre miserable, usted vive solo. Y yo decía, yo estoy fascinado, yo feliz, como la lombriz. Porque los introvertidos, ahora si yo viviera solo y no tuviera contacto con gente, entonces ahí sí, pobrecito de mí miserable, ¿verdad? Porque estaríamos deprimidos. No, nadie puede estar solo. El extrovertido es al revés, el extrovertido no puede estar solo, aunque sí, más bien sí puede estar solo, pero no puede estar solo mucho tiempo. Los extrovertidos tienen que estar con gente para cargar y recargar energía y su fuerza. Los introvertidos recargamos cuando estamos solos. Entonces, por eso Jesús, ¿verdad? Yo creo que Jesús tenía de los dos, porque Él estaba con mucha gente, pero luego se iba solo a orar con su Padre. Estar en soledad. Y la soledad es muy importante. Pero repito, sí, entre más nos vamos conociendo, nos vamos dando cuenta de que Dios no se equivocó. Ahora, si nosotros pensamos, no, sí se equivocó conmigo, porque yo no sirvo para nada, o porque yo esto, porque tengo estos defectos, ¿sí? Cuando podemos hacer un libro de las cosas que no nos gustan de nosotros, eso se llama, ¿cómo se llama? Baja autoestima, ¿verdad? Cuando la persona dice, no hombre, yo no tengo defectos, yo todo lo puedo, todo lo sé, yo soy, ¿eso cómo se llama? Soberbia. La persona que es soberbia o la que tiene una autoestima muy baja, ninguno de los dos extremos hacen feliz a la persona. Los dos extremos, ¿cómo la hacen? Una persona
insegura. Por eso muchos que son bullies son muy soberbios, pero son personas inseguras. El bully es una persona muy insegura que aparenta sentirse superior a los demás. Por eso cuando la persona que está siendo atacada por el bully, cuando se le pone al brinco, el bully se aplaca. ¿Por qué? Porque está lleno de inseguridades. Pero cuando nosotros ponemos a Cristo en el centro de nuestras vidas y entendemos esta frase tan clave que San Pablo dice hoy a los Efesios, la repito: han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa? Dios distribuye su gracia, su amor, su fuerza, su presencia, la distribuye a cada uno de nosotros, a todos. Pero, aquí es donde viene el pero nosotros podemos bloquear, rechazar, obstaculizar la gracia. Dios nos da su gracia, pero no nos forza a recibirla. Eso depende de nosotros. Es como si el sol, ¿verdad?, brilla muy bonito, tenemos un día muy soleado, muy bonito por fuera, pero alguien decide tapar todas las ventanas de su casa completamente, con cortinas negras, completamente todo. Aunque el sol esté brillando por fuera, ¿cómo está el interior de esa casa? Oscura, ¿verdad? Y eso es para entender lo que hace el pecado en nuestras vidas. El pecado obscurece el alma. Por eso la persona que tiene esa oscuridad en el alma, que vive en pecado mortal por decisión propia, no puede alcanzar la paz interior, la felicidad verdadera, y va a buscar siempre algo que le llene, algo que le haga feliz, algo que, sí, claro, lo va a buscar aquí, y van a hacer cosas buenas o cosas malas, pero la persona siempre va a tener ese deseo, algo que le llene. ¿Por qué? Porque va a tener esa soledad que nada ni nadie le llena. Porque ese lugar le pertenece a la gracia de Dios, a la presencia de Dios. Por eso recuerden lo que dijo San Pablo en su carta a los Corintios: nosotros somos templos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Dios ha dado esa capacidad. Imagínense, el Dios que nadie lo puede contener por ser, como dice el cantito, tan grande ser, ¿verdad? Dios es más grande, ¿qué? Que no puede estar más grande que Él, algo así, ¿verdad? No me acuerdo el cantito. Bueno, nada ni nadie puede estar más grande que Dios. Dios está en todas partes. Sin embargo, fíjense el misterio. Dios puede habitar dentro del alma de la persona. Nos dio esa capacidad. Somos un contenedor, somos un vaso sagrado de Dios. Y Jesús lo dijo, no estoy inventando. Jesús dijo: si me aman, guardarán mis mandamientos, guardarán mis palabras, y mi Padre los amará, y vendremos a ser nuestra morada en Él, en esta persona. Entonces nosotros, fíjense qué interesante cómo Dios nos hizo. Nos dio una capacidad para que Él viva dentro de nosotros, para que nosotros tengamos la libertad de aceptarlo o rechazarlo. Y si lo aceptamos, entonces vienen los efectos, algo sucede. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Hoy he tenido dolor de cabeza todo el día, de esos bonitos días. Pero si yo no me tomo alguna medicina para el dolor de cabeza, pues no se me va a quitar. Si yo no descanso, si yo no como bien, no se me va a quitar. Pero también viene de ahí la actitud. ¿Qué actitud voy a tener? Sí, ahí es donde viene la parte de la gracia de Dios. Cuando tenemos la gracia de Dios,
Dios nos puede ayudar a tolerar enfermedades, momentos difíciles, momentos de cruz, momentos de dolor, de muertes, de enfermedad, de cárcel, de lo que sea, porque la gracia de Dios nos sostiene. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pablo, un día que Pablo ya no se le acababa. Acuérdense, Pablo, muy famosa su frase cuando dice: es que le he pedido a Dios que me ayude, tengo una espina clavada en mi carne, etcétera, etcétera, porque no hago el bien que quiero y estoy haciendo el mal que no quiero. Qué bueno que Pablo dijo eso, porque yo creo que todos nos podemos identificar con él, ¿verdad? De repente que, ¿no nos ha pasado que de repente te vas a confesar y casi te acabas de confesar cuando ya la regaste? Y ay, otra vez ya la regué. Ya hice algo, ya dije algo, ya, ¿verdad? Casi es bueno en cuanto nos confesamos, enciérrate y no salgas en buen rato. Declárate en pandemia, ¿verdad? Eso sería muy bueno. Pero no, tenemos que salir y por eso es muy importante estar alerta. Eso fue lo que Jesús dijo en el Evangelio de hoy: estén alerta, porque el día que menos lo piensen llegará el Hijo del Hombre. Dice aquel que padre de familia, sabiendo que va a venir ladrón. Imagínense que un ladrón se lo encuentra el Señor: oiga, ¿usted vive en aquella esquina, en esa casa? Ah, sí. Ok, como a las 10 de la noche voy a llegar a robarle. Ah, qué bueno que me avisa para salirme. No. Si ya le avisó, ¿qué hace? Pues voy a ver, pero vamos a cuidar aquí. Y no entras. Es que, mis hermanos, nosotros tratemos en estos evangelios, en estas lecturas, entender dos cosas. Cada uno de nosotros somos escogidos para existir. Eso ya nos hace importantes, especialmente jóvenes, para que no caigan en la trampa de pensar: es que tengo que ser como es fulanito o fulanita, tengo que hacer esto, tengo que hablar como él. No. Si eres chaparrito, gordito, alta, flaquita, lo que sea, eres un regalo de Dios. Y así te hizo Dios por un propósito específico. Entre más nos conocemos, esto es Dios lo que me ha enseñado, y lo he dicho muchas veces: entre más me conozco, más seguro de mí soy, menos envidia tengo de los demás. No necesito criticar a los demás, no necesito desear lo que los demás tienen, porque ya voy descubriendo lo que tengo. Y lo que tengo es suficiente, porque Dios me lo dio, porque es parte de la gracia que viene de Dios. La regla nada más nuestra, personal, es mantenernos, por eso le llamamos a eso, mantenernos en estado de gracia. Significa evitar el pecado mortal. En cuanto caemos en pecado mortal, nosotros cerramos la puerta del alma para que se salga la gracia, no entre. Y si yo no tengo la gracia de Dios, no me puede transformar. Y voy a ser, como siempre le digo a mis jóvenes, van a ser jóvenes del montón. Y de esos ya tenemos muchos. Pero lo que más necesitamos, en este caso de ustedes jóvenes aquí presentes, sean del grupo de encuentros o no, pero el hecho de que sean jóvenes, a ustedes ya no son niños, ya son jóvenes. Y pronto van a ser adultos. Muchos de ustedes ya son jóvenes adultos, pero ya les falta la parte donde les quiten eso de joven y ya son adultos nada más. Y se dice siempre que el joven es el futuro de la humanidad. Y sí lo es, pero recuerden, sí lo son cuando llegan a ser las personas que deben de ser ante Dios. Ahí comienzas a hacer la diferencia. Cuando eres la persona que debes de ser, de acuerdo al plan de Dios, no a tu plan, al plan del vecino, de la sociedad, no. ¿Por qué? Porque Dios distribuye su gracia, y San Pablo en el caso de él dice: Dios ha distribuido la gracia, y dice, en este caso dice que se me ha confiado en favor de ustedes. Y él dice esta frase que a mí me gusta, y con eso termino. Dice: a mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación.
San Pablo vino para que Cristo a través de él abriera las puertas de la salvación a los que no eran especialmente judíos, a todos los paganos, a todos los gentiles que le llamaban. Y esos somos todos nosotros los que no somos judíos por herencia cultural, ¿verdad? Y biológica desde Abraham hasta ahorita. Por la fe somos hermanos, pero biológicamente no somos parte del pueblo judío. Ellos siguen y seguirán siendo siempre el pueblo escogido de Dios. Pero nosotros ya hemos aceptado al Mesías y hay que orar para que ellos lleguen a aceptarlo también. Así es que, mis hermanos, aceptemos que Cristo nos ha creado, somos importantes y cada uno tenemos una gracia o gracias especiales que vienen de Dios y nosotros podemos bloquear esa gracia o dejarla trabajar en nosotros. De acuerdo al efecto, a lo que sirvamos a los demás, hagamos por los demás, en lo que amemos a los demás, amemos a Dios, ahí se conoce el efecto que tenemos por medio de la gracia. Vamos a ofrecer nuestras oraciones a Dios, que nos conoce y sabe lo que necesitamos, de manera especial por el Papa Francisco y toda la Iglesia, para que podamos ser firmes y fieles a la vocación que cada uno de nosotros hemos recibido de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los líderes de las naciones, para que se esfuercen en buscar caminos de justicia y de paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Seguimos pidiendo por el fin del aborto y todo aquello que ofende gravemente al Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los jóvenes en el mundo entero, para que se esfuercen en buscar conocerse más de acuerdo al plan de Dios, para que puedan hacer la diferencia en este mundo, siguiendo esa gracia que cada uno tiene, especialmente por estos jóvenes que están aquí de encuentros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que están padeciendo todavía la enfermedad del coronavirus, el COVID, para que el Señor los bendiga, los sane, por aquellos que van a sanar, por aquellos que van a morir, para que se encuentren con Cristo y se reconcilien con Él, roguemos al Señor. Por todos los jóvenes que están lejos de Dios, todas las personas que han abandonado su fe, especialmente todos nuestros hermanos católicos que no la practican, para que el Señor les toque su corazón y les muestre la belleza y la grandeza de la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos a Dios por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, de manera especial hoy por la intención especial de Gerardo Aviña Espinosa, roguemos al Señor. También pedimos por la salud de Juan Mesa y Benjamín Amezcua y todos nuestros enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la salud también seguimos pidiendo a la señora Laura Davis, por la señora Michelle de aquí de la escuela, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de José Alfredo Castro, recién fallecido, y todos los fallecidos recientemente, especialmente en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestra comunidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Momento de silencio, presenten a Dios todas sus intenciones. Por todo esto roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos escuches y nos concedas todo aquello que sea según tu voluntad. Todo esto lo presentamos en manos de María Santísima, nuestra Madre. Lo pedimos todo por Cristo nuestro Señor. Amén. Tú vas conmigo, tú vas conmigo, mi pastor, mi guía, mi Señor. Tú vas conmigo, el Señor es mi pastor, nada me falta.
hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, y repara mis fuerzas. Tú vas conmigo, tú vas conmigo. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Apiádate, Señor, de tus siervos, por quienes ofrecemos este sacrificio de alabanza a tu majestad, para que por efecto de estos santos misterios obtengan la gracia de tu bendición celestial y alcancen la gloria de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Levantamos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. En el nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
especialmente los que ya mencionamos, y todos nuestros familiares y amigos difuntos, y los que estén en el purgatorio, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. A la distancia nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Ese es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual, deseo, Señor, recibirte con la pureza, la humildad y la devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. Nada me falta, nada me falta, porque me guía mi pastor. A pastos verdes me guías, oh Cristo, y a los arroyos bonitos y muy tranquilos, tu voz me da nuevas fuerzas, oh Cristo, para seguir tu camino. Nada me falta, nada me falta, porque me guía mi pastor. Me has preparado un banquete, oh Cristo, ante los ojos de todos mis enemigos. Mi
copa que derrama, oh Cristo, de tu bondad y cariño. Nada me falta, nada me falta, porque me guía mi pastor. Y aunque me pierdo por caminos peligrosos, sé que tú estás junto a mí. Mi pastor, nada me falta, nada me falta, porque me guía mi pastor. A pastos verdes me guías, oh Cristo, y a los arroyos bonitos y muy tranquilos, tu voz me da nuevas fuerzas, oh Cristo, para seguir tu camino. Nada me falta, nada me falta, porque me guía mi pastor.
Oremos. Al recibir este divino sacramento, te rogamos, Señor, que a tus siervos, a quienes les concediste que nos amen, les des el perdón de sus pecados, tu consuelo en la vida y tu constante protección, para que sirviéndote todos con un mismo corazón, podamos gozar juntos de la visión de tu rostro, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los jóvenes se van a quedar aquí, entonces para las personas que ayudan normalmente a cerrar, nos dejan, nosotros cerramos y desinfectamos también las bancas para que tengamos una platiquita con nuestros muchachos de grupo de encuentros. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Podemos ir en paz, nuestra misa la hemos terminado. Demos gracias. Es Jesús, el camino de la vida, oh. Es Jesús, el camino de la salvación, oh. Alguien te está esperando, alguien te anda buscando, alguien te sigue amando, aunque seas como seas, aunque seas como seas. Y es Jesús, el camino de la vida, oh. Es Jesús, el camino de la salvación, oh. El camino de la salvación, oh. El camino de la salvación, oh.